Nos encontramos en nuestro próximo tema, que también está relacionado directamente con la economía y con las finanzas. Es el tema número 7, debe practicarse la economía. Así nos lo presenta el espíritu de profecía. Pero antes de adentrarnos directamente en el tema, continuar con la temática que ya estábamos tratando, deseamos iniciar con una oración en silencio. Tenemos dos ejemplos muy interesantes en el Nuevo Testamento, especialmente son dos milagros que el Señor Jesús realizó. Uno es la alimentación de los 5,000 y el otro es similar, ahora en este caso era la alimentación de los 4,000. Así que tenemos dos milagros, la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Y al respecto queremos considerar en perspectiva la situación. En forma más sintética lo encontramos en Juan, capítulo 6, y leamos algunas de las citas que tenemos relacionados con este tema. Y se nos dice lo siguiente. Toda la descripción está en Juan capítulo 6, desde el 1 hasta el 15, pero vamos a leer cuestiones específicas que iremos matizando. Versículo 5. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos un pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí tenemos un milagro que realmente es importante dentro de la forma que estamos tratando de la economía. Así que vamos a intentar detallarlo en detalle y para ello vamos a ir a Mateo 14, donde vamos a tratar en primer lugar de la alimentación de los 5,000. Esta es la alimentación de los 5,000. Así que veamos cómo era la situación. Ya lo hemos leído, la introducción, no había posibilidad. Y ahora vamos a ver cuál fue el punto de partida. Dice, no tenemos aquí sino 5 panes, así que el capital de partida eran 5 panes, y nos dice el versículo, y 2 peces. Esto era lo que ellos tenían. Nada más. Y había 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Y entonces ahora ocurre algo muy interesante. Dice que el Señor mandó que se sentaran, los distribuyó en grupos, comieron todos y se saciaron, y de esto sobró 12 cestas llenas. Así que el resultado, la inversión que se hizo, de hecho, fue 12 cestas llenas. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el caso de los 5,000. Ahora vamos a ir al caso de los 4,000. Este es el caso de los 4,000, que lo tenemos en Mateo 15.
Y vamos a leer cómo era el capital de partida aquí. Dice, el Señor les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron 7 y unos pocos pececillos. Así que tenían, de capital en este caso, tenían 7 panes y algunos pececillos. ¿Ok? Este era también su punto de partida, tal como nos da la información bíblica. Entonces, se nos dice que también el Señor mandó que se sentaran y lo que sobró, en este caso, fueron 7 cestas llenas. Este es un caso, son 2 casos muy interesantes y específicos que queremos considerar en mayor detalle en el sentido de practicar la economía. Y de hecho, cuando vamos al caso primero, el de los 5,000, es importante la actitud que el Señor asumió. Su pregunta fue, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuánto tenemos? Esta es la primera y gran pregunta cuando nos encontramos con una situación. ¿Cuánto tenemos? La segunda pregunta es, ¿cuántos somos? Por eso, porque tenían que repartir, ¿no? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuántos somos? La tercera pregunta es, ¿cómo distribuir? Y la próxima pregunta es, ¿cómo recoger? Estas 4 preguntas fundamentales las obtenemos de estos 2 milagros que el Señor hizo. Él preguntó cuántos eran, cuánta gente era. Y se nos da en ambos casos la cantidad de multitud que se encontraba. En un caso eran 5,000, en otros eran 4,000. Así que muchas veces nos enfrentamos a una situación y tenemos que saber exactamente qué nos espera. Entonces el Señor sabía, por una parte había 5,000 hombres, en el otro caso había 4,000 hombres. Inmediatamente después de esto, se identifica cuánto hay. Es decir, primero sabemos cuál es el problema, después cuánto es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nosotros podemos aportar. En un caso había 5 panes y 2 peces, en el otro caso había 7 panes y algunos pececillos. Y entonces empezó un sistema de distribución. Y fíjense que es importante, porque en ambos casos los discípulos dijeron, bueno, ¿y qué es esta cantidad para esto? Porque claro, la cantidad de 5,000 hombres, comparando con la posesión de 5 panes y 2 peces, los discípulos dijeron, ¿y qué es esto para esta multitud? La respuesta es nada, es insignificante. Recuerden el principio de lo menor para lo mayor. En el caso de los 4,000 era igual. Inclusive el discípulo dijo, no tendríamos ni suficiente dinero para poder alimentar a estos 4,000 hombres sin las mujeres y sin los niños. O sea que podemos considerar casi el doble o el triple de esta cantidad presente en esa ocasión. Así que lo único que tenían eran 7 panes y algunos pececillos. Y se nos dice en diminutivo, es decir, eran peces pequeñitos y eran algunos, por lo menos más de 2. Pero en ambos casos los discípulos enfatizaron el contraste entre lo que tenía que cubrirse y lo que se tenía. Entonces siempre necesitamos conocer qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que cubrir. Ahora, cuando este desfase es tan grande, ¿qué es lo que podemos hacer? Necesitamos una sabia redistribución. Y vamos a regresar a nuestra cita original de Juan 6, que realmente es
muy significativa la forma en que el Señor procede. Y dice así, Juan 6:11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y ahora vayamos a nuestra comparación en Mateo 14, donde encontramos otra reflexión muy interesante. Y se nos dice así, siguiendo el mismo pensamiento. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó las manos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Veamos la próxima versión, que es muy interesante, en Lucas 9, porque en cada una de ellas obtenemos algunos detalles que nos ayudan a tener una mejor comprensión de este tema que es tan importante en este momento. Y aquí se nos dice lo siguiente, el versículo 14 de Lucas 9. Y eran como 5.000 hombres, estamos en el caso de los 5.000, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos. Así que en las otras versiones de Mateo 14 y de Juan 6 habíamos leído que simplemente se les mandó que se sentaran. Ahora aquí el Señor, la cita nos da un detalle mayor, porque el Señor les dijo, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así que fíjense qué interesante, no estaba toda la multitud simplemente como una gran masa de personas, sino que hizo que se sentaran en grupos de 50 en 50. Es muy importante en la distribución de nuestros fondos, cuando nuestros fondos son pequeños, que hagamos pequeños grupos redistributivos, para que estemos ciertos que todos van a recibir lo que se debe, que todas las deudas se van a poder pagar. Así que lo vamos separando de poquito en poquito. Así que el Señor aquí hizo grupos de 50 en 50. La cantidad era 5.000 y hizo grupos de 50 en 50. De esta manera la distribución se facilitaría y también había un mayor orden en todo el proceso. Así que es muy importante cómo distribuir. Ese es nuestro tercer elemento. Pero no podemos olvidar, después de que hemos redistribuido, que hay que recoger. Debemos terminar lo que iniciamos. Y por eso leíamos en Juan 6 que el Señor les mandó a decir que fueran a recoger lo restante. En un caso tuvieron 12 cestas llenas, en el otro caso tuvieron 7 cestas llenas. Y esto es muy importante, porque muchas veces al conseguir nuestro objetivo, en lo que pensábamos hacer, o en la inversión, o en el gasto que íbamos a producir, cuando conseguimos lo que queremos ya nos olvidamos del resto. Recoger los pedazos. No hay nada pequeño, no hay un centavo que sea menos importante que $1, porque el dólar se forma de los centavos. Así que hay que recoger los pedazos, hay que reunir y economizar cada una de las partes. Así pues, resumiendo, ¿cuánto tenemos? ¿Cuántos somos? ¿Cómo distribuir y cómo recoger? Vayamos ahora a enfatizar este mismo pensamiento de recoger los pedazos que el Señor Jesús expresó. En el Hogar Cristiano, la página 346 dice así: Cristo dio una vez a sus discípulos una lección de economía que merece cuidadosa atención, es la que acabamos de tratar. Realizó un milagro para alimentar a los millares de hambrientos que habían escuchado sus enseñanzas. Sin embargo, después que todos hubieron comido y quedado saciados, no permitió que se perdiesen los pedazos. El que podía, cuando ella lo necesitaba, alimentar a la vasta multitud por su poder divino, invitó a sus discípulos a recoger los pedazos a fin de que nada se perdiese.
Esta lección fue dada tanto para nuestro beneficio como para el de aquellos que vivían en tiempo de Cristo. El Hijo de Dios se preocupaba por las necesidades de la vida temporal. No descuidó los fragmentos rotos sobrantes del festín, aunque podía ofrecer otro igual cuando quisiera. Las lecciones de Jesucristo deben introducirse en toda fase de la vida práctica. Debe practicarse la economía en todo. Recójanse los pedazos para que nada se pierda. Existe una religión que nos toca el corazón y llega por lo tanto a consistir en formular palabras. No se la introduce en la vida práctica. Deben entremezclarse el deber religioso y la más elevada prudencia humana en las actividades comerciales. Así que el cuidado y el detalle de nuestra relación espiritual se refleja también en nuestra vida cotidiana, en la forma en que administramos y distribuimos. En el hogar cristiano, páginas 346 y 347, se nos da un ejemplo de una situación en una familia y veamos cuál es. A fin de familiarizarse con los chascos, pruebas y tristezas que afectan a los seres humanos, Cristo descendió a las más bajas profundidades de la desgracia y la humillación. Recorrió la senda que Él pide a sus seguidores que recorran. Les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Pero los que profesan ser cristianos no están siempre dispuestos a practicar la abnegación que el Salvador requiere. Y ahora veamos lo que muchas veces no estamos dispuestos. No están dispuestos a limitar sus deseos a fin de tener más recursos para dar al Señor. ¿Cuál es la razón de la economía? No es solamente para nuestra formación personal, sino que también tiene un segundo propósito básico, es cubrir las necesidades de otros, ayudar a la causa de Dios. Uno dice, mi familia tiene gustos dispendiosos y me cuesta mucho sostenerla. Esto demuestra que tanto él como su familia necesitan aprender las lecciones de economía enseñadas por la vida de Dios. A todos llega la tentación de satisfacer deseos egoístas y exorbitantes. Pero recordemos que el Señor de la vida y la gloria vino a este mundo para enseñar a la humanidad la lección de la abnegación. Los que no viven para sí, no dedicarán cada peso a satisfacer sus necesidades imaginarias, ni a proveerse de comodidades, sino que recordarán que están sirviendo a Cristo y que todos necesitan también comida y ropa. Cuando nosotros gozamos de una comida o necesitamos una pieza de ropa y la hemos conseguido con la ayuda del Señor, recordemos a los que no lo tienen. Eso nos va a ayudar a estar enfocados correctamente en el mundo en el cual nosotros vivimos. Debemos economizar para ayudar a la causa de Dios. Leámoslo en Hogar Cristiano 3:47. Mucho podría decirse a los jóvenes acerca del privilegio de ayudar a la causa de Dios aprendiendo lecciones de economía y abnegación. Muchos piensan que deben darse este o aquel otro gusto y para hacerlo se acostumbran a vivir de un modo que consume todas sus entradas. Dios quiere que obremos mejor al respecto, lo cual quiere decir que no nos podemos gastar todo lo que tenemos. Pecamos contra nosotros mismos cuando nos quedamos satisfechos con tener lo suficiente para comer, beber y vestirnos. Dios nos presenta algo más elevado que esto. Cuando estemos dispuestos a hacer a un lado nuestros deseos egoístas y dediquemos las facultades del corazón y de la mente a trabajar en la causa de Dios, los agentes celestiales cooperarán con nosotros y nos harán una bendición para la humanidad. Aunque sea pobre, el joven laborioso y económico puede ahorrar un poco para la causa de Dios. Así que no significa tanto tengo, tanto gasto, o tanto tengo, tanto valgo. Debemos prever el ahorro para ayudar a otros, para la causa de Dios. Ese es el principio básico para la economía. Ahora, ¿qué hacer cuando nos tientan los gastos inútiles? Porque vivimos en una sociedad consumista, donde constantemente se nos aborda
y se nos presentan necesidades que no son necesarias, irreales, como necesidades vitales. ¿Qué hacer entonces? Hogar Cristiano 3:47 y 3:48. Cuando nos vemos tentados a gastar dinero en baratijas, debemos recordar la abnegación de Cristo y su sacrificio propio para salvar al hombre caído. Debemos enseñar a nuestros hijos a practicar la abnegación y el dominio propio. La razón por la cual tantos pastores se ven frente a momentos difíciles en asuntos financieros estriba en que no limitan sus gustos, apetitos e inclinaciones. El motivo por el cual tantos hombres hacen bancarrota y se apoderan con improbidad de recursos ajenos reside en que procuran satisfacer los gustos dispendiosos de sus esposas e hijos. Con cuánto cuidado deberían los padres y las madres enseñar economía a sus hijos por el precepto y el ejemplo. Ojalá pudiera hacer comprender cada uno cuán grave es el pecado de malgastar el dinero del Señor en necesidades imaginarias. El expendio de sumas que parecen pequeñas pueden iniciar una cadena de circunstancias que llegará hasta la eternidad. Cuando sesione el juicio y los libros sean abiertos, se os revelará el lado de las pérdidas. El bien que podríais haber hecho con las blancas acumuladas y las sumas mayores que gastasteis en fines totalmente egoístas. Así que cuando vamos a hacer un gasto tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué quiero comprarme esto? Me gusta, lo quiero tener. ¿Lo necesito? ¿Es una necesidad vital? Si la respuesta es negativa, cojamos ese dinero que nos íbamos a gastar y pongámoslo en una ofrenda para las necesidades en distintos lugares del mundo en la causa del Señor. No gastéis vuestros centavos ni vuestros pesos en comprar cosas innecesarias. Tal vez penséis que estas sumas pequeñas no representan mucho, pero estas muchas pequeñeces resultarán en un ingente total. Si pudiéramos, solicitaríais los recursos que se gastan en cosas inútiles, en vestidos y satisfacciones egoístas. Por todos lados y en toda forma nos rodea la pobreza. Y Dios nos ha impuesto el deber de aliviar de toda manera posible a la humanidad que sufre. Es nuestra responsabilidad y deber ayudar a los que no tienen ni lo más necesario. El Señor quiere que sus hijos se preocupen y sean serviciales. Quiere que estudien cómo pueden economizar en todo y no malgastar cosa alguna. Así que el Señor quiere que nosotros nos dediquemos a pensar cómo puedo ahorrar y cómo puedo evitar cualquier gasto inútil. Tenemos que pensar en esto, cómo podemos ahorrar, cómo podemos economizar, con el fin de ayudar a otros. Así que tenemos que hacer una lista de las que se supone son nuestras necesidades y eliminar todas aquellas que son innecesarias y que producen gastos que son bagatelas. Parece muy pequeña la suma que se gasta diariamente en cosas inútiles. Pensamos, no son más que unos centavos, pero multiplíquense esas menudas cantidades por los días del año y con el transcurso del tiempo las cifras parecerán casi increíbles. Hagan la prueba. Calculen lo que se gastan en un día, en cosas que no son necesarias. En comprarse un refresco cuando se pueden llevar un jugo de su casa, en comprarse cualquier tipo de comida cuando se la pueden llevar de su casa, por ejemplo, en comprarse adornos que son totalmente innecesarios. Calcúlenlo y van a darse cuenta de cuánto dinero representa al año. No compitamos con otros, no busquemos el modelo de otros para ser el nuestro. Hogar Cristiano 349 nos dice: no es lo mejor tratar de aparentar que somos ricos o superiores a lo que somos, a saber, sencillos discípulos del manso y humilde Salvador.
No debe perturbarnos el que nuestros vecinos construyan y amueblen sus casas de una manera que no estamos autorizados a seguir. ¿Cómo debe mirar Jesús la forma en que proveemos egoístamente para satisfacer nuestros apetitos e inclinaciones o para agradar a nuestros huéspedes? Viene a ser un lazo para nosotros el ceder al deseo de ostentación o permitir que lo hagan los hijos que están bajo nuestra dirección. Así que nosotros no estamos autorizados para gastar desmesuradamente y sin sentido porque queremos ser como otros, o estamos compitiendo con nuestros vecinos o con nuestros semejantes, o porque queremos ostentar, queremos demostrar algo que no somos. Por eso es tan importante racionalizar la razón del gasto. ¿Por qué quiero gastarme esto? ¿Por qué quiero comprar esto? Y ese punto de partida nos va a ayudar a eliminar todo gasto superficial. Queremos considerar un ejemplo que fue una experiencia personal de la hermana White en su niñez. Y esto lo encontramos en el Hogar Cristiano 349. Cuando tenía solo 12 años, ya sabía lo que era economizar. Con mi hermana aprendí un oficio, y aunque solo ganábamos 25 centavos por día, ahorrábamos un poco de esta suma para darlo a las misiones. Economizábamos poco a poco hasta tener $30. Luego, cuando oímos el mensaje de la pronta venida del Señor y un pedido de recursos, así como de hombres, fue para mí un privilegio entregar los $30 a mi padre y pedirle que los invirtiera en folletos y otros impresos para comunicar el mensaje a los que estaban en tinieblas. Con el dinero ganado en nuestro oficio, mi hermana y yo nos vestíamos. Entregábamos nuestro dinero a mamá diciéndole, haz la compra de manera que, después de pagar por nuestra ropa, quede algo para la obra misionera. Y así lo hacía ella, con lo que estimulaba a nosotras el espíritu misionero. Todo lo que tenemos no es para gastarlo. Y aquí tenemos un ejemplo típico. La hermana White con 12 años trabajaba y su oficio era ayudar a su padre, que era sombrerero, hacían sombreros. Y ella ganaba 25 centavos por día. Y lo ahorraba. Y de ese ahorro alcanzó $30, que es una cantidad significativa para esos años en Estados Unidos. Y cuando hubo un llamado para hacer folletos, ella le pidió a su padre que entregara los $30. Además, con el ahorro todavía ella se compraba ropa. Y le decía a su madre que no se gastara todo el dinero en la ropa, porque a veces tenemos $50 y los $50 nos los gastamos. No. Hay que pensar en los $50, necesitamos ropa, nos la vamos a comprar. Pero no va a costar los $50, tiene que costar menos. Porque de eso que tenemos que ahorrar una parte para la obra misionera. Este es un ejemplo que deberíamos también ilustrarle a nuestros hijos. La economía es un principio, no es un impulso, no es una casualidad, no es una coincidencia. La economía debe ser un principio en nuestro diario vivir. En el Hogar Cristiano 349, 350 se nos dice así: aquellos cuyas manos están abiertas para responder a los pedidos de recursos con que sostener la causa de Dios y aliviar los dolientes y menesterosos, no se cuentan entre los que son flojos y morosos en el manejo de sus negocios. Tienen siempre cuidado de que sus salidas queden cubiertas por sus entradas. Son ahorrativos por principio. Consideran que es su deber economizar a fin de tener algo que dar. Fíjense cuál es la motivación de la economía. La motivación de la economía es tener para poder dar. Y ese es el principio del cielo. La ley del cielo es la dadivosidad, la entrega. Así que aquí se nos dice, tienen siempre cuidado de que sus salidas queden cubiertas por sus entradas. Nunca debemos gastar más de lo que tenemos, sino que debemos gastar mucho menos de lo que tenemos. Quiera el Señor ayudarnos
a considerar estos principios como una realidad en nuestra vida. Y tenemos que orar, porque si tenemos ese problema entre el correcto equilibrio entre el economizar y el gastar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y sigamos el ejemplo de el milagro de los 4,000 y de los 5,000 que fueron alimentados por la previsión de Dios siguiendo los 4 principios básicos de administración. El Señor nos bendiga y nos ayude a que se conviertan en una realidad práctica y que la economía sea un principio, no una casualidad en nuestras vidas. Es mi deseo y oración. Amén.